Teoría de conjuntos. Se llama conjunto a toda agrupación, colección o reunión de individuos, que pueden ser cosas, animales, personas o números, bien definidos, que cumplen una propiedad determinada. A los objetos del conjunto se le denomina o se le llama elementos. Por ejemplo, este conjunto podemos ver que es un conjunto de instrumentos musicales. Sus elementos en este caso pueden ser la guitarra, el violín, la guitarra eléctrica, el arpa, el contrabajo, etc. También podemos tener un conjunto de mascotas, que en este caso es un conjunto de perros, donde los elementos pueden ser Doberman, Labrador, Gran Danés, Pitbull, etc. O bien podemos tener un conjunto de números enteros. En este conjunto de números enteros podemos encontrar el 0, los números negativos y también los números positivos. Diferentes formas de expresar un conjunto lo podemos encontrar a través de extensión o enumeración, donde sus elementos son encerrados entre llaves y separados por comas. Cada conjunto describe un listado de todos sus elementos. Por ejemplo, si queremos escribir el conjunto de colores primarios, bueno, podemos escribir y definir este conjunto A igual. Estas llaves indican la palabra conjunto. Y ustedes pueden ver que los colores primarios son amarillo, rojo y azul. Si ustedes se dan cuenta también están separados por comas. Esto se llamaría escribir este conjunto por extensión o enumeración. Otro conjunto podría ser el conjunto de números impares, donde aquí lo estoy llamando como B. Y esto es igual al conjunto de todos esos elementos: 1, 3, 5, 7, 9, 11, y esos 3 puntos indican que continúa. Si se dan cuenta, bueno, sería complicado escribir todos los términos, pero este conjunto indica el conjunto de números impares. Nuevamente tiene llaves en los extremos y separados por comas. Otro conjunto otro conjunto podría ser C, escribir las letras de la palabra murciélago. Ustedes pueden ver que tiene llaves a los extremos y están separados por comas. Cada una de las letras, bueno, es una letra de la palabra murciélago, que en este caso serían los elementos de cada uno de los conjuntos. Noten también que la A, la B y la C están escritos con letra mayúscula. Así es como comúnmente se define un conjunto, con letras mayúsculas. Y esa sería una primera forma de escribir conjuntos por extensión. Otra manera es por comprensión, que es una de las más utilizadas en matemáticas. Sus elementos se determinan a través de una condición que se establece entre llaves. Es decir, si yo quiero escribir por comprensión este conjunto, lo podríamos escribir de esta manera: A es igual al conjunto de todos los elementos X. Esta X, bueno, tiene una condición. Estos dos puntos que ustedes observan aquí se lee tal que. Así que esto se leería el conjunto de todas las X tal que la X es un color primario. Así que esta X puede ser cualquiera de estos 3 elementos. Para este otro conjunto, el conjunto B, se escribiría por comprensión el conjunto de todos los elementos X tal que X es un número impar. Es decir, aquí, aunque aquí no puedo escribir todos los elementos, aquí sí por comprensión sí estamos colocando a todos los elementos que son números impares. Y el último, el conjunto C, sería el conjunto de todos los elementos X tal que X es una letra de la palabra murciélago, que sería este conjunto descrito por extensión. Bueno, otra forma de representar los conjuntos son utilizando los diagramas de Venn. De hecho, son uno de los más utilizados. Esto se pueden observar como regiones cerradas que nos permiten visualizar las relaciones entre conjuntos. Es decir, lo podemos escribir ese conjunto, los conjuntos anteriores, entre un rectángulo, y dentro podemos colocar circunferencias o elipses. Dentro de las elipses, bueno, definimos al conjunto, a los elementos del conjunto. En este caso el conjunto A sería todo este conjunto que está en naranja, y dentro podemos encontrar los elementos que serían los colores primarios. Para el segundo ejemplo, bueno, aquí tenemos nuevamente en un rectángulo. Dentro del rectángulo colocamos el conjunto B y serían los números impares. Nuevamente aquí solamente son algunos, pero recuerden que aquí deberían ir todos los números impares, aunque no se puedan escribir. Y este otro conjunto, bueno, son las letras de la palabra murciélago, que en este caso sería el conjunto C. Cada uno de estos diagramas son llamados diagramas de Venn. También podemos escribir un conjunto a través de una descripción verbal. Se trata de un enunciado que describe una característica común a todos los elementos del conjunto. Es decir, este conjunto A, de manera verbal lo podemos expresar así: A es el conjunto que contiene a todos los colores primarios. Y este conjunto B sería: B es el conjunto que contiene a todos los números impares. Y este conjunto C sería: C es el conjunto que contiene a todas las letras de la palabra murciélago.
Dentro de conjuntos podemos encontrar algunas propiedades como el conjunto vacío. El conjunto vacío es un conjunto especial denominado así, como les acabo de mencionar, o también conjunto nulo, y lo definen como un conjunto sin elementos. Es decir, si tengo este diagrama de Venn y dentro tenemos este conjunto, pero podemos ver que dentro de este conjunto no existe ningún elemento. Como no existe ningún elemento, bueno, a ese conjunto lo conocemos como conjunto vacío a través de esta letra griega que es denominado phi. Es como una O y una diagonal en medio de ella. Este símbolo significa conjunto vacío, que no tiene ningún elemento. Como por ejemplo, si tenemos el conjunto A, esto está escrito por comprensión, noten que está de esa manera. A es igual al conjunto de todos los elementos X, tal que las X son los perros que hablan, pero pues obviamente no existe ningún perro que hable. Eso significa que este conjunto no tiene ningún elemento. Como no tiene ningún elemento ese conjunto, bueno, lo escribimos con esta letra phi para indicar que es un conjunto vacío que no tiene ningún elemento. Otro conjunto que es importante es el conjunto universal. El conjunto universal es un conjunto formado por todos los elementos de estudio en un contexto dado. Esto comúnmente se hace a través de una comparación de otro conjunto, como por ejemplo a través del diagrama de Venn. Si tenemos un conjunto A, los elementos que están en A y también aquellos elementos que estén fuera de A van a formar lo que es el conjunto universal. Por ejemplo, si nos interesa estudiar a los estudiantes de las diferentes universidades, entonces el conjunto de universitarios será el conjunto universal. Esto lo representamos por la letra mayúscula U, que sería nuestro conjunto universal. En la unión de conjuntos, esto se encuentra cuando se tienen dos conjuntos A y B. La unión es el conjunto formado por todos los elementos comunes y no comunes de ambos conjuntos, sin repetir elementos, y esto se denota de esta manera. Aquí podemos ver este diagrama de Venn y por comprensión se escribe de esta manera: A unión B. Esta simbología de U indica la unión A unión B, y esto se lee es igual al conjunto de todos los elementos X, tal que la X pertenece, este símbolo que ustedes ven aquí como si fuera un C y un horizontal en medio, significa pertenece o es un elemento. Es lo mismo, X pertenece a A o X pertenece a B. Podemos decir X es un elemento de A o X es un elemento de B. Para definir a la unión, bueno, es importante colocar esta letra O, que indica que este elemento X puede estar en A, puede estar en B o incluso puede estar en ambos conjuntos, como lo que ustedes observan aquí. Si yo defino la unión de estos dos conjuntos A y B, donde tenemos elementos aquí en A y elementos aquí en B, bueno, la unión sería todas estas letras que ustedes ven aquí. Si se dan cuenta, la A y la E son elementos comunes de A y B, pero aunque sean elementos comunes no significa que lo vamos a escribir dos veces. Si ustedes ven aquí, la A y la E solamente se escribe una vez. Si resulta que se repiten esos elementos en ambos conjuntos o más conjuntos, solamente se escribe una sola vez. La unión sería todos los elementos que están en A y todos los elementos que están en B o en los dos. El complemento de un conjunto se define con esta simbología A a la C, y son todos aquellos elementos que no son parte de A. Cumple la propiedad de que el conjunto A unión con el complemento de A nos da como resultado el conjunto universal. Es decir, si tenemos este diagrama de Venn y lo que está dentro del conjunto naranja es el conjunto A, lo que esté fuera de ese conjunto sería el complemento de A. Y podemos ver aquí gráficamente. Aquí podemos ver gráficamente que la unión de A de todos los elementos de A, unión con los elementos del complemento de A, nos da como resultado el conjunto universal. Esto se escribe matemáticamente o por comprensión de esta manera: el complemento de A es igual al conjunto de todos los elementos de X, tal que la X no pertenece a esta diagonal. Al colocarlo significa que esta X no pertenece a este conjunto A. Por ejemplo, si tenemos este diagrama de Venn donde los elementos del conjunto universal son estos, la A está definido por los elementos B, C y D, y este conjunto que tenemos acá, su complemento, serían todos aquellos elementos que están fuera de A. En este caso, los que están fuera de A sería A y E, así que el complemento de A sería E y A. Esos serían sus elementos. La intersección es otro conjunto que vamos a encontrar. La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos comunes en ambos conjuntos, sin repetir elementos, es decir, es el conjunto formado por todos los elementos repetidos y se denota de esta manera.
Aquí podemos ver este conjunto y la intersección son los elementos en común tanto a A y a B. Si no hay elementos en común, bueno, entonces sería vacío, pero en este caso hay dos elementos en común. Por comprensión se escribiría de esta manera: A intersección B. Esta U al revés indica intersección, y eso es igual al conjunto de todos los elementos X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Como pueden ver, la palabra cambia de la unión a la intersección. En la unión es O y en la intersección es I. La I indica que estos elementos tienen que estar tanto en A y en B para que se pueda cumplir la intersección. Si no sucede eso, entonces no podríamos llamarlo intersección. En este caso, la A está en A y está en B, la E está en A y está en B, así que la intersección de A con B para este ejemplo sería los elementos, el conjunto que tiene los elementos A, E. Y por último, podemos encontrar estas leyes del álgebra de conjuntos que pueden ser idempotencia, identidad, nominación, conmutatividad, distributiva, complementación, involución y leyes de Morgan. Aquí en la idempotencia podemos leer lo siguiente: la A intersectado con sí mismo nos da como resultado el conjunto A. La A unión A nos da como resultado el mismo conjunto A. Para la unión o la intersección con sí mismo nos da como resultado el mismo conjunto. En la identidad, si tenemos A intersectado con el conjunto universal, nos va a dar como resultado A. Si tenemos A unión con el conjunto vacío, bueno, nos da como resultado A. En la dominación, si tenemos A intersección con el conjunto vacío, nos da como resultado el vacío. Noten la diferencia entre uno y otro. Y A unión con el conjunto universal, tenemos como resultado el conjunto universal. Nuevamente, vean la diferencia entre este y este. En la conmutatividad, si tenemos A intersección B, bueno, es lo mismo que B intersección A. O si tenemos A unión B, es lo mismo que B unión A. Aquí podemos ver las propiedades distributivas. Si primero hacemos la unión de B con C y luego intersectamos con A, es lo mismo hacer la intersección de A con B, luego la intersección de A con C y posteriormente hacemos la unión. Si tenemos primero la intersección de B con C y posteriormente hacemos la unión con A, bueno, es lo mismo que tener la unión de A con B, luego la unión de A con C y posteriormente hacemos la intersección de ellos dos. En la complementación, bueno, aquí en la complementación, si tenemos el conjunto A intersectado con su complemento de A, bueno, eso nos va a dar como resultado el conjunto vacío. Recuerden que en la intersección, bueno, no puede haber intersección, no puede haber elementos que se intersecten, dado que el A es un conjunto y es diferente a su complemento de A. Aquí en la unión, la A unión complemento de esto ya lo habíamos visto, esto tiene como resultado al conjunto universal. La involución, si tenemos el complemento del complemento de A, es decir, si calculamos primero el complemento de A y posteriormente volvemos a calcular su complemento, bueno, nos va a dar como resultado el conjunto original, que en este caso es A. Para las leyes de Morgan, estas dos leyes indican lo siguiente: si queremos calcular el complemento de esta intersección de conjuntos, es exactamente lo mismo que calcular la unión del complemento de cada uno de los conjuntos. Y el complemento de esta unión es exactamente lo mismo que la intersección del complemento de cada uno de los conjuntos. Estas dos leyes son muy utilizadas en probabilidad estadística, conocidas como leyes de Morgan.